La luna representa la necesidad de experiencias que viviremos a través del cuerpo, o sea, la materia. Y esas experiencias las vamos a vivir a modo de espejo, para reconocernos en ellas y comprender nuestro destino. La luna está relacionada con la ilusión, la incertidumbre, los miedos, las dudas, el caos, el pasado, los hábitos, la infancia, lo emocional, la figura materna y el hogar. La luna no posee luz propia y es por eso que refleja en ella una ilusión que tenemos de la realidad, una ilusión que tenemos del presente. Su interacción, su conexión o sus aspectos con otros planetas nos muestra de qué manera podemos utilizar o darle forma a esos condicionamientos, a esa ilusión, para avanzar en lugar de retroceder. Entonces podemos dividir estas interacciones, estos aspectos o estas conexiones en fluidas, ¿sí? Que nos permiten crear nuevos recursos y de manera espontánea expresarnos, y aspectos o interacciones tensas, que son las que manifiestan como una problemática en las que parece que se nos dificulta ajustar esa ilusión que tenemos de la realidad al presente. ¿Por qué? Por miedo a perder lo seguro, por miedo a la vulnerabilidad, por miedo a lo desconocido. Sus aspectos o sus conexiones son la clave para entender cómo o por qué los demás reaccionan o lo material, lo que nos rodea, reacciona, responde frente a lo que emanamos, que está inconscientemente o indirectamente influenciado por las historias que cargamos. Y esto puede interpretarse en tu carta natal o cuando se dan estos aspectos en el cielo y están disponibles para todo en distintas áreas de nuestra vida. Así que vamos a comenzar con los aspectos al sol, que son justamente el motivo por el que tanto nos enfocamos en las lunas nuevas y lunas llenas o los ciclos lunares para manifestar desde lo más básico de la astrología. La luna en conjunción al sol, o lo que llamamos luna nueva. Es la unión entre el sol, que representa el propósito o el significado de nuestra existencia, y la luna, que son nuestras necesidades de protección, seguridad y estabilidad. Ambos se unen en un mismo signo. Esto nos genera armonía, equilibrio entre lo que queremos ser, el sol, y lo que necesitamos, la luna. Las lunas nuevas o la conjunción entre la luna y el sol aporta seguridad respecto a lo que quieres hacer en tu vida. Te aporta determinación y firmeza para conseguir lo que te propones, que suele estar influenciado por el apego a la familia, al pasado, a esa ilusión que creaste de lo que es tu presente, lo que te trajo hasta donde estás. Imagina, en este caso, al sol como tu figura paterna y a la luna como tu figura materna. Y ambos están de acuerdo con la forma de educarte. O cuando eras niño pudo haber pasado que uno de ellos, mamá o papá, adoptó la figura de ambos, ya sea por ausencia del otro o por un carácter más débil del otro, pero no había debate
en cómo educarte, en cómo formarte, ¿sí? La conjunción o las lunas nuevas dan mucho carácter y determinación a la persona y a la experiencia, pero también aporta terquedad y dificultad para escuchar a otros, lo que suele generar falta de empatía respecto a las necesidades ajenas. Las lunas nuevas son muy parecidas a las lunas en Aries. Hay una necesidad de actuar, de tomar iniciativa, o por el contrario, volverse completamente pasivo. Las lunas nuevas o la unión entre la luna y el sol necesita ser capaz de hacer algo diferente, que marca un antes y después en su historia, en los condicionamientos familiares y los autosaboteos que haces a tu intuición y que va a exigir desligarte de lo familiar o lo conocido. Desligarte no representa o no significa que tengas que desvincularte porque necesitas pertenecer, pero sí es desligarse de algo, cortar con algo para seguir tus propios objetivos. Y esto te dará seguridad en vos mismo o en vos misma y en tus propios deseos de individualidad. El potencial de este aspecto es enorme, con experiencias que te permiten evolucionar de infinitas maneras. Obviamente, esas experiencias están determinadas por otros aspectos que se pueden estar dando al momento en que se perfecciona esa unión entre la luna y el sol. Pero en definitiva, en síntesis, es un tiempo de siembra, de encontrar caminos diferentes y decidir el siguiente paso. Es un aspecto de creatividad, de intuición para avanzar abordando o aceptando casi cualquier opción que se presente. La luna en cuadratura al sol, cuando se da ese cuarto creciente o ese cuarto menguante, representa la tensión interna entre tus deseos y tus necesidades, entre lo que haces y lo que en verdad te gustaría hacer. Se siente como si estuvieras a punto de conseguir algo y lo que se interpone en tu camino parece frustrarlo o ponerte a prueba. Puede ser tú mismo y tus apegos, o pueden ser tus seres queridos, tus culpas, tus miedos. Entonces surge esa lucha interna que impide estar en paz, por lo que se va a vivir como una urgencia de hacer algo que demuestre que eres capaz. En este caso quiero que imagines como si fueras un niño en medio de rupturas y desórdenes familiares, que aunque quieres que el conflicto desaparezca, no puedes lograrlo. Entonces resultan dos maneras o dos etapas para conciliar este aspecto. Cuando la luna se aleja del sol, el cuarto creciente, buscas nuevas opciones, pero siempre estás cuestionando si deberías alejarte e ir por tus deseos o quedarte en tus necesidades. La luna en cuarto creciente es similar a la luna en cáncer. Es un paso adelante y dos para atrás. Ahora, cuando la luna se aproxima al sol, que es el cuarto menguante, ya actúas desde cierta sabiduría y conocimiento, lo que también despierta esa desconfianza de lo nuevo. Y es donde te enfocas en lograr esa reconciliación entre el pasado y el futuro
para crear nuevos cimientos que te den mayor seguridad. Es muy similar el cuarto menguante a la luna en Capricornio, que puede ser hasta sumamente cínica. La luna en oposición al sol o luna llena. Este es un tránsito o un aspecto que nos divide, nos separa, nos aleja de algo muy conocido o familiar, dejando en evidencia lo que no supimos unificar o complementar en nuestra vida. Por un lado, está la necesidad de ser alguien y alcanzar el reconocimiento individual, tú solo. Y por el otro tienes la necesidad de permanecer, el miedo a madurar, tus inseguridades y la búsqueda de algo o alguien que llene esa falta de confianza y determinación. La luna. Si comparamos las lunas llenas con las lunas nuevas, que la luna nueva tiene que aprender a ser pionera, la luna llena es como ver a papá y a mamá debatiendo o discutiendo constantemente. Y vos estás en el medio. Así es como te percibes, teniendo que decidir continuamente. O como dicen, estás entre dos aguas. Y esto define esa inseguridad emocional que influye en la necesidad de complacer a otros para evitar el conflicto, para evitar perder a alguien. Las lunas llenas son muy similares a la luna en Libra, donde se manifiesta el deseo del ego para que te replantees todo lo que has hecho y que reconozcas que no siempre lo que deseas es lo que necesitas. Hay una sensación de que nada es suficiente hasta que sucede una experiencia que expone los sentimientos reprimidos sobre ti mismo y los que te rodean. Las lunas llenas son tiempos en los que asumes, de manera voluntaria o no, expresar lo que en el pasado no te atreviste o no se atrevieron tus ancestros por ataduras familiares. Con la luna llena vas a aprender a ser tu propio padre o tu propia madre interior, para que esa parte de ti mismo que no fue apreciada en el pasado, por ejemplo, la falta de atención materna, se equilibra resolviendo contigo mismo tus carencias afectivas, esas que intentas llenar buscando afuera algo que complete. O si fue la figura paterna la que desde tu perspectiva no estuvo presente, puedes equilibrar esa falta de reconocimiento haciendo las paces con tu falta de autoestima, con la manera en la que eliges a quién le permites influenciar en tu vida, a quién le das esa autoridad. El propósito de las lunas llenas es dejar de percibirlo todo como algo que siempre te enfrenta a ir por tus deseos o a quedarte en la carencia de la necesidad. La luna en aspectos a Mercurio son conexiones que indican hipersensibilidad respecto a la opinión, perspectiva o conexión que tienes en relación con algo específico. Se trata de darle expresión a lo que sientes, a tu intuición, logrando crear un filtro que separe el pasado del presente, para no repetir patrones que te alejan de la realidad, porque eliges sostener esa ilusión de la luna. Los aspectos entre la luna y Mercurio tienen como propósito disolver, cambiar, cuestionar
o replantear de dónde viene tu miedo al cambio. ¿Es tuyo ese miedo o es inculcado? La luna en aspecto a Venus. En estos aspectos se evita mucho el enfrentamiento y el conflicto. Se evitan en definitiva las críticas. Y en su lugar, haces todo por agradar al otro, en tu afán por la paz. Pareces adoptar el rol de la madre bondadosa que espera que los demás hagan lo mismo por ella. Defiendes lo tradicional y sueles sentir que siempre falta algo para ser feliz. Con la luna en aspecto a Venus, juega la culpa por merecer. Hay una necesidad de armonía que se traduce en elegir muchas veces desde las carencias del pasado. La luna en aspecto a Venus es como esa figura femenina en su forma más tradicional, en la forma en que la energía femenina era considerada en el pasado, desde ese lugar, desde esa abnegación. La luna en contacto o en aspecto a Marte representa la necesidad de movimiento, de acción, idas y venidas, hay mucha intensidad. Es sumamente sensible a cualquier conflicto o amenaza, hasta creándolo en esa ilusión que genera del presente, ¿no? Y al ser sumamente sensible a cualquier amenaza, la luna en aspecto a Marte o toma una posición clara antes de que suceda algo, o reprime su ira hasta que logra escapar mediante irritabilidad y críticas. El objetivo de las conexiones entre la Luna y Marte es que aprendas a hacerte valer por ti mismo en lugar de proteger a los demás como si te fueran a ser arrebatados todo el tiempo, aquellos que consideras tuyos o aquello que vos valorás y que considerás familiar. Tu actitud defensiva con la luna en aspecto a Marte expone tu necesidad de ser defendido y o protegido. Hay una lucha por sostener el pasado o por escapar de él hasta que descubres lo que realmente te proporciona seguridad emocional y te permite canalizar tu energía interna de manera productiva. Perdón. La luna en aspecto a Júpiter. En este caso se expresa mucho la comprensión y la generosidad, pudiendo llegar a prometer lo que no podrá cumplir esa luna, solo por sus convicciones en que es así como debe comportarse. Es como la mamá gallina que va corriendo peligro por defender a los suyos y termina no significando mucho para los demás. Bueno, es así. La luna en aspecto a Júpiter necesita exponer sus creencias y sus conocimientos. Cree firmemente que la libertad es resultado del conocimiento. Su fe suele permitirle encontrar un significado a todo lo malo. Es sumamente optimista y filosófica. Ahora, los contactos entre la Luna y Júpiter aumentan o influyen en la impaciencia, en querer explorarlo todo, pero también influye o afecta
por el miedo a los vínculos emocionales. Entonces, podés encontrarte buscando liberarte de cualquier obligación con el pasado y con tus raíces, por ese miedo al vínculo emocional, a la conexión emocional. La luna en aspecto a Júpiter se caracteriza por la indulgencia, por exagerarlo todo, dejándose seducir por esos misterios del pasado, por esas anécdotas, por esas tradiciones, por esas historias. Ahora, la luna en aspecto a Saturno. Acá es donde se pone en juego la madurez. La luna en conexión a Saturno es extremadamente sensible. Intenta agradar a los demás a como dé lugar. Es vulnerable. Su miedo a ser herida expone su comportamiento, ese comportamiento que busca adaptarse como sea para ser aceptada por la sociedad, aunque esto implique conformarse con la aprobación externa, controlando así lo que siente. La luna en aspecto a Saturno necesita seguridad, necesita protección para ser ella misma y para poder descubrir lo que realmente siente, ya que cuanto más insegura se sienta, mayor será la barrera emocional que impondrá. La luna en aspecto a Saturno deberá aprender a arriesgarse, mientras intenta conseguir algo que la ampare y le dé seguridad. Entonces podés enfocarte en cómo te aferrás a lo familiar, a lo seguro, a lo tradicional, proyectando en tus relaciones la figura de tus padres, del pasado, de tu hogar. Y también podés descubrir que cuando te haces responsable de ti mismo y de otros inclusive, lográs cicatrizar esas heridas del pasado y aprendes a confiar en tu habilidad para cuidar a otros y sentirte cuidado por los demás. Pero deberás enfrentar el miedo a necesitar. Con la luna en aspecto a Quirón, esto es la herida en la relación con la madre. El rechazo o abandono se presenta en forma de empatía extrema con las necesidades ajenas, al punto de invalidar las tuyas propias. Es ese gran planteo de cuando llega un momento de tu vida que decís, me ocupo de todos, pero ¿quién se ocupa de mí? La luna en aspecto a Quirón representa el autosaboteo emocional en los que experimentás estallidos emocionales, resultantes de intentar dominar o intentar controlar tu energía femenina. Ahora la luna en aspecto a Urano indica esa necesidad de espacio y libertad para experimentarlo todo, hasta permitirte cambiar los sentimientos si es lo que deseas. La luna en aspecto a Urano no tolera las limitaciones y quiere creer que todo puede cambiar en cualquier momento. Ama los cambios, ama lo inconvencional en todo sentido. En las relaciones, la luna en aspecto a Urano se proyecta como el rechazo o la indiferencia que vivió en el pasado esa luna o que viviste en el pasado. Entonces, parece que todo es malo.
nada puede ser bueno y actúas en consecuencia, de manera brusca, indiferente, independiente, fría, de manera distante y despreocupada. Todo para ocultar el dolor. La luna en aspecto a Urano intentará romper con el pasado, rebelándose contra él, y necesita cambios drásticos continuamente, hasta que dejar de intentar controlar tus sentimientos te va a volver completamente sincero, comprensivo y libre para responder ante cualquier situación de la manera en la que vos consideres más apropiada. La luna en aspecto a Neptuno es en extremo impresionable y sensible. Se le hace muy difícil establecer límites entre los propios sentimientos y los ajenos, al punto de que es capaz de cargarse sobre sí misma el peso emocional y de los sentimientos de los demás. La luna en aspecto a Neptuno representa esa dificultad para encontrar claridad respecto a lo que estás sintiendo. Entonces te volvés evasivo y en esa evasión es capaz de temas que para vos son desagradables. La luna en aspecto a Neptuno se vuelve como una esponja psíquica que a través de la compasión y la empatía frente a cualquier sufrimiento tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro, pero también te lleva a huir para protegerte a ti mismo. La luna en aspecto a Neptuno prefiere refugiarse en su fantasía o buscar algo externo que la permita desconectarse del mundo. La necesidad de confort es insaciable con la luna en aspecto a Neptuno. ¿Por qué? Porque proyectas en otros la generosidad y abnegación total con la que idealizaste a los demás y los colocaste en un pedestal hasta que descubrís que no son lo que vos idealizaste. La luna en aspecto a Plutón expone la necesidad de penetrar en tus sentimientos y luego alejarte para discernir sobre estos. La luna en aspecto a Plutón puede buscar llegar a la raíz de todo, como una necesidad de llegar allá para purgarse de todo, ¿no? O irse al extremo de negar completamente la posibilidad de experimentar esos sentimientos que terminan saliendo a la superficie. La luna en aspecto a Plutón evita esos sentimientos que son de una naturaleza dañina y destructiva. Evita el dolor, la venganza, los celos y el odio. Por eso justamente puede negarse completamente a sentir, pero debe aprender a aliviar esas heridas causadas en el pasado, eligiendo ser catalizador, porque ya lo es, en realidad tiene que reconocerse catalizadora esa luna de, de todos esos sentimientos y asumir su fortaleza para dirigir todo ese dolor causado en el pasado de una manera compasiva y con respeto a lo más oscuro de la naturaleza humana. La luna en aspecto a Plutón es para que aprendas a sacar a la luz tus sentimientos reprimidos y así ayudar a otros a exponer los suyos.
en lugar de que la desconfianza originada en el pasado te lleve a ahondar más en las otras personas que en vos mismo, para protegerte conociendo sus puntos débiles por las dudas. La luna en aspecto a Plutón te permite o te da la posibilidad de exponer, aceptar y transformar sentimientos y experiencias negadas. Gracias.